El Señor nos bendiga, mis hermanos, bendiga a todo su pueblo, donde quiera que se encuentre alguno de sus hijos, la gracia del Señor sea a su favor, conforme lo prometido a través de su palabra. Estamos en una nueva etapa, un nuevo día domingo, que Dios nos concede poder estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Tenemos para este día domingo, 12 de septiembre, el título que dice: hijos de creyentes insubordinados, pecadores, adúlteros, fornicarios y altaneros. Hemos estado mirando, mis hermanos, los problemas que afectan a la familia cristiana de hoy. Y por eso el Señor nos está hablando, para que también nosotros hagamos una reflexión y comprendamos los deberes que tenemos como cristianos con respecto a lo que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. El Señor nos bendiga en grande manera. Y la lectura bíblica está en Salmo 51, versículo 9, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, y Proverbios 30, del 11 al 13. Vamos a dar lectura, hermanos, a la palabra del Señor, en el Salmo 51, versículo 9. Dice así su palabra: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Y en Timoteos, en segunda de Timoteo, vamos a dar la lectura. Segunda de Timoteo, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así su palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén. Y tenemos por último la lectura bíblica en Proverbios 30, del versículo 11 al 13, y dice así su palabra. Proverbios 30, del versículo 11 al 13. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Amén. Sea el Señor muy glorificado en esta mañana, y el Señor, hermano, nos ayude a reflexionar y a comprender lo que el Señor quiere hablar a su pueblo, a nosotros, sus hijos, a los cuales Él ha comprado, y Él está enseñando cómo tenemos que hacerlo, porque el Señor no elude la responsabilidad y nos ha dejado cómo tenemos nosotros que crecer a la luz de la palabra del Señor. Y el Señor nos ha dejado todo para que nosotros hagamos conforme Él quiere y verdaderamente Él estima, ya que ciertamente, hermanos, nosotros, el Señor nos ha dicho que somos un pueblo aparte, escogido por Dios, un real sacerdocio, un pueblo escogido, para que anunciemos y llevemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Por lo tanto, en todo nosotros tenemos que agradarle y hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios para con nosotros es ciertamente que nos santifiquemos cada día, y esta es parte de nuestra santificación, porque
tenemos que hacer lo que el Señor nos ordena. Y nos ha dicho, el domingo pasado estábamos mirando, que el Señor nos dice que debemos instruir, enseñar, disciplinar, guiar a nuestros hijos, de modo que la palabra del Señor nos insta para que lo hagamos y dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y este es un deber que nos corresponde a nosotros, los padres, y en esta hora nos encontramos los caracteres que encontramos, hermanos, hoy día en los tiempos que estamos viviendo y que son tiempos peligrosos. Por eso el Señor en esta mañana nos trae, hermanos, para que nosotros hoy día reflexionemos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo justamente lo que la palabra del Señor nos habla, de modo que nosotros no erremos, para que podamos comprender verdaderamente que el Señor está hablándonos, para que nosotros no caigamos en este tipo de pecados y dejemos, y más tarde lamentemos. Ya lo hemos visto, ahora tenemos que darnos cuenta del carácter que hay y que el que impera en este siglo. El joven se levanta contra el padre, el joven contra la madre, el joven no respeta a su padre, maldice y hace cuanto se le ocurre. ¿Por qué? Porque ciertamente el enemigo ha turbado las mentes de las criaturas y se ha dejado sin disciplina, pero no es lo que corresponde al pueblo de Dios, ya que Dios nos ha ordenado por su palabra que nosotros corrijamos, enseñemos. Muchas veces la criatura, como decíamos el domingo pasado, se basa solamente en represiones. No, tiene que haber prevención. Lo primero que debe haber es prevención. Prevenir a través de la enseñanza, a través del Espíritu Santo de Dios que nos ha enseñado a nosotros, tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es solo golpe, no es solo, hermanos, castigo, sino primeramente tiene que haber enseñanza. Y lo hemos repetido y lo repetiremos de nuevo, hermanos. Debemos nosotros darle a entender a la criatura por qué ciertamente esto y esto otro se priva, y esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y en esta mañana el Señor nos tiene considerando el carácter de la criatura, la actitud, como dice el título, ¿no? Hijos de creyentes. ¿Cómo son? Algunos de ellos insubordinados, pecadores, ¿no? Adúlteros, fornicarios y altaneros, o desobedientes a sus padres. ¿Producto de quién? De que en su momento tampoco le dimos la enseñanza que correspondía, hermano, y el Señor nos está llamando la atención de ello para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Hemos dicho que muchas veces la criatura dice, bueno, no sé qué hacer. Aquí está en la palabra de Dios lo que hay que hacer con aquel pequeño, con aquel niño que está creciendo. Porque si se deja sin corrección, hermano, estaría jugando justamente el papel de que es bastardo, que no tiene padre, que no tiene madre. Por lo tanto, el padre y la madre que decimos amar, decimos que es una vida nuestra esta criatura, que es lo más precioso que tenemos después del Señor, después de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es lo que Dios nos ha regalado para que nosotros traspasemos lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y esto no podemos dejar de hacerlo, no podemos decir luego, como ya lo hemos repetido, bueno, esto ahora se encargará el Señor. No, el Señor nos manda a nosotros el que corrijamos, que enseñemos, que instruyamos al niño para que sea un hombre de bien en la vida y en todo aspecto de la vida. Para eso tenemos la palabra del Señor. Señor, bendiga, hermanos, y lo primero que tenemos que hacer es, como dice el Salmo, hermanos, reconocer, enseñarle a reconocer sus pecados y a pedirle a Dios que cree, hermanos, que cree verdaderamente un corazón nuevo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. A pedir perdón, a mostrar al Hacedor que Él es el único que borra nuestras rebeliones, el único que puede perdonar nuestras faltas, enmendar nuestro camino, ¿no? Para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y podamos entender, amados, que el hombre debe sujetarse, que el Hacedor de la vida es el que tiene dominio en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? La palabra del Señor nos lleva a que consideremos
¿no? Lo que nos dicen en Timoteo, segunda de Timoteo. Es importante, hermano, lo que aquí encontramos en la palabra del Señor, que debemos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, momentito, capítulo 3 del 1. Vamos a encontrar aquí lo que nos dice el Señor. El Señor nos está recordando, hermanos, qué debemos nosotros realizar, qué debemos nosotros hacer. En los tiempos en que vivimos, tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor, porque ciertamente se ha manifestado el hombre inicuo, el hombre de pecado, y Él nos enseña, debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, amadores, aborrecedores de lo bueno, no de aquello que verdaderamente debía aborrecer la criatura, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La enseñanza del Señor, hermano. ¿Y en quién se manifestará? En aquello. Si no hay enseñanza, si no hay instrucción, si no hay disciplina, si no hay corrección, ciertamente todas estas cosas harán presa de la criatura y se manifestará ciertamente la iniquidad que hay en la criatura. Por eso que esto es importantísimo que nosotros lo meditemos, reflexionemos, hermanos, hagamos esta reflexión en nuestra vida a través de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice allí en Mateo 7:15? Mateo 7:15, la palabra del Señor hablando a nuestras vidas, ¿no? Para que nosotros, hermanos, podamos también entender que el Señor está preocupado de que hagamos la palabra del Señor, para que en todo alumbremos, para que en todo se manifieste esta gracia que se nos ha sido dada. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de aquellos. Hermano, el Señor nos dijo que vendrían muchos falsos, saldrían muchos, pero ya nosotros conocemos la verdad de Dios a través de su palabra y la tenemos en medio de nosotros, por eso que es importante que meditemos en ella, que escudriñemos en ella, que busquemos en ella verdaderamente lo que necesitan nuestras vidas, porque estamos viviendo estos tiempos peligrosos, donde el engañador busca, ¿no?, si es posible, torcer el camino de los escogidos de Dios. Pero para ello tenemos nosotros que estar velando, vigilando y haciendo lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Por eso que es importante. ¿Qué dice allí, hermanos? En Mateo 24:11, la palabra del Señor hablando a nuestras vidas. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y este es el cuidado que tiene que tener la iglesia. ¿Cuántos hay, hermanos, que hoy día profesan conocer a Dios, pero no le han conocido? Solamente son falsos revestidos, ¿no?, con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que procuran distorsionar la doctrina de Cristo y son engañadores, como el Señor le dijo a los fariseos: por fuera estáis blanqueados, pero por dentro estáis llenos de inmundicia, llenos de huesos de muerto. El Señor nos llama la atención a que pongamos nosotros, hermanos, sumo cuidado de lo que oímos, de lo que recibimos, y es importante que nosotros volvamos nuestros ojos
como dice su palabra, parados en el camino. Deteneos un momento y preguntad por la senda antigua. La criatura tiene distorsión con nuestra palabra, la senda antigua. No es andar como andábamos en otro tiempo, sino el camino que se nos trazó en un principio y quizás hemos tomado un atasco y quizás nos hemos desviado del camino y es importante detenernos y seguir por la huella que Cristo el Señor nos dejó trazada. Por eso el Señor dijo, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Y esto es lo importante. La palabra del Señor nos deja bien claro y nos deja manifiesto y que nos dice con claridad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, Él le hace esta declaración a sus discípulos después de haber Él sido crucificado, resucitado, animando a sus discípulos, a sus seguidores, a que tuviesen plena confianza que Él era el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Por lo tanto, debemos nosotros comprenderlo. Este es el camino que el Señor nos ha dejado trazado. Y nos ha dicho que quien pone los pies en la roca inamovible de los siglos, que es Cristo el Señor, podrán venir muchas dificultades, muchos vientos contrarios, pero allí permanecerá este edificio porque se ha edificado en la roca que es Cristo el Señor. Y esto es lo que la Iglesia hoy debe considerar, dónde están nuestros pies. ¿Estamos ciertamente en lo que el Señor quiere? ¿Estamos haciendo lo que el Señor verdaderamente desea que nosotros hagamos? Meditando en la perfecta ley de Dios que es su palabra. Meditando, hermanos, en lo que el Señor nos ha dicho que debemos fijar nuestros ojos. ¿O estamos siguiendo fábulas o estamos haciendo caso a cosas que le convienen a nuestra naturaleza humana? Porque hoy día hay mucha filosofía y a veces filosofías que verdaderamente le convienen al hombre. Porque hoy día mucho se usa, no, mis hijos se los entregué al Señor, o al niño no hay que decirle nada porque ellos son frágiles. Hermanos, qué cosa más terrible entender de que se le deja al niño sin instrucción y más tarde tenemos los resultados que son tristes, ¿no? Que más tarde hay que lamentar, pero en esta hora el Señor nos está llamando a reflexionar porque Él enseña antes de tiempo a tiempo y aún fuera de tiempo está recordando lo que hay que hacer. Y este es un tiempo peligroso. Dios guarde la iglesia, guarde su descendencia y podamos nosotros, hermanos, reflexionar a tiempo para no lamentar más tarde. Por eso que la instrucción está, que dice allí segunda de Pedro, hermano, nos lleva también a que reflexionemos, consideremos su palabra, porque la palabra del Señor fue hecha y dejada para que nosotros meditemos en ella. No la dejemos pasar, sino que considerando que en ella nosotros tenemos que fijar nuestros ojos para enmendar nuestros pasos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su disolución por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El Señor nos está hablando, hermano. Está todo aquí en la palabra del Señor, ¿no? Esta lista, mis hermanos, de atributos que caracteriza a los líderes de los tiempos peligrosos es una descripción, hermano, de incrédulos similares a los del tiempo del Señor.
Y esto es lo que el Señor nos está diciendo acá, ¿no? Esto es lo que refleja y esto no ha cambiado. El enemigo siempre estará procurando distorsionar el camino de los escogidos de Dios. Por eso que es importante meditarlo, entender estas cosas, para que no erremos y no tengamos más tarde que lamentar, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7? Vamos a mirar Marcos capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué grande, hermano, es poder entender el amor de Dios que nos enseña. ¿Para qué? Para que no erremos, para que consideremos estas cosas que el Señor nos ha estado hablando y nosotros podamos también poner el resguardo que corresponde, la instrucción, hermanos, de la palabra de Dios para con nuestras vidas, para que también nuestra descendencia pueda recibir lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros hagamos. Esto lo tenemos que hacer nosotros, instruirlo. Instruye al niño en su camino, en su crecimiento, desde pequeñito. Hermanos, alguna experiencia hay, no voy a contar solo experiencias, sino que me viene a la memoria para ilustrar esta enseñanza. Alguien vino a preguntar de qué edad había que enseñar a la criatura. Era un bebé de unos 5 meses. Preguntó el varón y le dijo, ¿qué edad tiene el niño? 5 meses. 5 meses perdidos que usted no ha estado instruyendo al pequeño. ¿Y cuántas veces se deja, como ya lo hemos dicho, a la criatura sin instrucción y se aduce que es pequeñito? Es cuando hay que enderezar lo que trae consigo en su propia naturaleza, porque en la naturaleza del hombre viene la soberbia, la altanería, y eso hay que empezar a refrenarlo y a retenerlo desde pequeño para enderezar ese arbolito, para que más tarde no hayan este tipo de cosas que el Señor nos está hablando aquí, hermano, que la criatura se ensoberbece, pone ojos altivos, se aparta de la realidad y de la verdad de Dios, y más tarde hay que lamentar. Y entonces se manifiesta justamente la criatura de pecado alejada del temor de Dios. Miremos qué es lo que nos dice allí Mateo, capítulo 23, 25. ¿Qué dice allí Mateo 23, 25? El Señor, hermanos, hablándonos maravillosamente a nuestras vidas para que nosotros no erremos. Mateo 23, 25. Su palabra nos trae luz, porque la palabra del Señor alumbra, ¿no? Mateo 23, 25. Dice así su palabra. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es importante entender esto. Debemos limpiar desde adentro, hermano. A veces la criatura pulcramente vestida, pero adentro estamos llenos de cosas que son desagradables y que Dios las abomina. Y Él manda que limpiemos todas estas cosas, hermanos, para que haya un vivir diáfano, para que haya un vivir de acuerdo al propósito para el cual Cristo el Señor nos ha llamado. Hoy día, hermano, todas son apariencias y Dios no quiere apariencia, Dios quiere realidades, frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Es importante que la Iglesia pueda comprender
lo que el Señor nos recuerda en esta hora. ¿Qué dice allí, hermanos? Tito, el Señor en todo nos enseña, hermanos. La enseñanza de Dios está al alcance nuestra. Nosotros tenemos que poner la atención debida para no errar. Tito, capítulo 1:16, que dice allí su palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es lo que vemos y esto es lo que debemos nosotros hoy día cuidar. Profesan conocer a Dios, pero son reprobables en todo lo que hacen, hermanos. Y esto es lo que debemos nosotros examinar. El Señor nos mandó a eso, a examinar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, si están de acuerdo al propósito de Dios. Hoy día la criatura lo primero que le dicen, eso lo cree y no considera el hacer. Por eso que Dios nos manda que consideremos a través de la palabra del Señor. Es la única vez donde Dios manda a los suyos a examinar, a juzgar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, si están de acuerdo al propósito para el cual Dios nos habla. Pero para eso tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios. Y si no ponemos los ojos en la palabra del Señor, solo nos quedamos con lo que oímos y no ponemos los ojos en la palabra del Señor, no leemos su palabra, también correremos el riesgo de ser engañados. Porque la palabra del Señor es la que nos revela su verdad, ¿no? Él nos dijo, yo soy la verdad. Cristo el Señor es la verdad. Yo soy la vida. Nadie podrá llegar al Padre si no es por mí, reconociéndome a mí. Y esto es lo que hoy día la iglesia de Dios tiene que tener en cuenta. Vivir, hermanos, considerando, meditando en la palabra del Señor. El Señor nos ha dicho que debemos, hermanos, escudriñar las Escrituras para que no erremos, ¿no? La palabra del Señor nos lleva a que meditemos. Estamos llenos de esta enseñanza, hermanos. Vamos a ir a Proverbios, hermanos, que hemos dado lectura, ¿no? Del versículo 11 al 13 dice Proverbios, para que reflexionemos allí, 30 del 11 al 13. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Qué importante es esto. ¿Cómo está la generación actual? Llena de soberbia, llena de ira, de altanería, hermanos, intemperantes, sin afecto natural, amadores más de los deleites, más que de Dios, y se oponen aún a todo lo que sea razón de culto y adoración a Dios. Es lo que estamos viendo. La juventud hoy día tiene su propio camino. La juventud hoy día tiene lo suyo, apartada de la realidad. ¿Y por qué? El pueblo que ha sido escogido, el pueblo que ha sido apartado, el pueblo que Dios ha redimido, tiene que estar viviendo de esta manera. Tenemos que considerar, hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Señor, tenga misericordia y nos haga reflexionar, amados en el Señor, ¿no? Miremos lo que dice allí en Éxodo 21:17, palabra de Dios, porque toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿No? La palabra del Señor hablándonos, 21:17 de Éxodo, dice así su palabra. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ciertamente, hermano, el que hiciera estas cosas tiene un resultado, tiene un fin, tiene una sentencia de parte del Señor.
no quedará impune, porque el Señor nos dice otra cosa, que luego lo vamos a ver, que dice allí, hermano, en Marcos capítulo 7:10, el Señor hablándonos para que no nos equivoquemos. Marcos capítulo 7, versículo 10, dice así su palabra, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Un mandamiento distinto. Y esto es lo que debemos nosotros instruir y enseñar a través de la palabra del Señor. Y aquí viene lo contrario que dice Dios por intermedio de su palabra en Mateo capítulo 15. ¿Qué dice Mateo capítulo 15? Mateo capítulo 15 dice así, versículo 4. Capítulo 15, 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermanos, palabra de Dios. Por eso que tenemos que enseñar, instruir, de modo, hermano, que ninguno ignore y pueda ser corregido a medida de que se le va enseñando la palabra del Señor. Pero si se le deja sin instrucción, no va a saber que está haciendo erróneamente. Por eso la iglesia, ¿no? La iglesia de Dios, los padres, hijos de Dios, debemos instruir. Instruir primeramente a los padres para que los padres instruyan a sus hijos, para que puedan decirle, hijo, vas por un camino equivocado, vas a terminar, tu fin no es bueno, porque el Señor dijo lo contrario. Honra a tu madre, es un mandamiento, honra a tu madre y a tu padre, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra y en todo lo que emprendas seas prosperado. Es un mandamiento de Dios. Pero hoy día, mis hermanos, tan obsoletos, estos ancianos tan obsoletos, no, ya no se respeta como se tiene que hacer, y muy en especial en el pueblo al cual Dios nos ha llamado, pueblo de Dios. Y debemos estar atentos a estas instrucciones que el Señor da a nuestras vidas, que dice allí, hermanos, en Proverbios, la palabra del Señor enseñándonos, hermanos, para que no erremos. Proverbios, en el versículo 12 de Proverbios, que hemos dado lectura, ¿no? Dice así, Proverbios 30, versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Claro, yo estoy bien, no he hecho nada malo. Así dice muchas veces la criatura, no he hecho nada malo. No he matado a nadie, creen que matar solamente es el pecado. Creen que hacer, hermano, desorden no es un pecado. Estoy reclamando mis derechos. Y se rebelan contra el Padre. ¿Qué dice allí Proverbios 16:2? Se levantan contra el Padre. Hermano, no se respeta a la Madre. Y todo esto lo está enseñando el Señor. Hermanos, porque ciertamente Cristo viene y a medida que el Señor se acerca a la tierra, más se manifestará el hombre el inicuo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son derechos en su propia opinión, son limpios en su propia opinión, pero a los ojos del Señor, Él es el que pesa los espíritus, Él es el que conoce el espíritu de cada criatura. Por lo tanto, debemos vivir en la rectitud que Dios nos habla. Mateo 23, ¿qué nos dice Mateo 23 con respecto a este mismo pensamiento, hermanos, que Dios nos está hablando, conforme su palabra? Mateo 23, qué importante es, hermanos, ya que la palabra del Señor mismo lo ha dicho. La palabra de Dios alumbra. Ella es lámpara a nuestros pies,
lumbrera nuestro camino por el cual vamos transitando, el camino de la vida, hermano, para que podamos obrar conforme el propósito de Dios, ¿no? Mateo 23, versículos 23 al 26, ¿qué dice aquí su palabra? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Su palabra nos lleve a reflexionar, alumbra nuestros corazones, haciéndonos comprender el propósito maravilloso que tiene Dios para con nuestras vidas, ¿no? Y quiero terminar, hermanos, citando lo que está en Proverbios 6, del 16 al 19. Palabra de Dios. Proverbios 6, que el Señor nos instruye en todo tiempo. Él está preocupado de su amada, está preocupado de nuestras vidas para que nosotros no erremos. Proverbios 6, del versículo 16 al 19, dice así su palabra. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. El Señor es claro en hablarnos. Podamos, hermanos, reflexionar en esta mañana a la luz de esta palabra de Dios, de modo que no erremos y no lamentemos el día de mañana. Dios nos habla a tiempo, fuera de tiempo y antes de tiempo, porque su amor es tan grande que nos hace reflexionar y podamos considerar que estamos viviendo tiempos peligrosos. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga su heredad. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por esta reflexión que nos has dado a través de tu palabra. Señor, porque tú estás mirando de los cielos y pesa los espíritus de cada uno. Por lo tanto, en esta mañana tu palabra haga vida en nuestros corazones y podamos nosotros enmendar nuestros pasos considerando, Señor, tu palabra, porque tú traerás toda obra, juicio, y tendremos que dar respuesta delante de ti de lo que tú nos has dado y nos has dado a nuestros hijos, para que crezcan en el temor de Dios, de modo, Señor, que hagamos nosotros lo que debemos hacer, instruirlo. Eso nos has dicho, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo no se aparte de él. Es nuestro deber, y tú has prometido darnos de tu gracia, ayudándonos en todo, y nos has dejado como tenemos que hacerlo. Padre, bendice la iglesia, bendice a mis hermanos mayores, bendice, Señor, aún aquellos que están enfermos, bendice los matrimonios, Señor. Aquellos jóvenes que van creciendo en medio de tu pueblo, Señor, puedan estar recibiendo tu enseñanza acorde a lo que tú nos has hablado. Señor, que podamos en el temor de Dios corregirles, enseñarles, instruirlos, disciplinarlos conforme tu palabra, porque la disciplina no es solo golpe, no es solo reprensiones, sino enseñanza y el saber por qué Dios no quiere que se haga esto o lo otro. Señor, derrama tu bendición sobre todo tu pueblo y en especial aquellos que han de ser salvos. Tu bendición rogamos y pedimos por los méritos santos de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén.